Muy buenos días con todos. ¿Me escuchan? Buen día. Buen día, doctor. ¿Lo escucha claro? Cierto. Buen día, doctor. Sí, sí se le escucha. Perfecto, muy buenos días. Bueno, vamos a iniciar la clase teórica del día de hoy. Yo soy el doctor José Manuel Torres Calcina, soy médico especialista en ginecología y obstetricia, médico asistente de servicio de ginecología en el Hospital Nacional 2 de Mayo, y por segunda vez acompañarlos en el semestre académico de ginecología en la Universidad Nacional, en la Universidad Ricardo Palma. ¿Ya? El tema a tratar el día de hoy son infecciones del tracto genital inferior. ¿Ya? Principalmente vamos a dividirlo por objetivos. ¿Ya? ¿No? Dentro de los objetivos que debemos que recordar o enfatizar para el día de hoy es conocer primeramente la microbiología femenina, cuáles son los gérmenes que digamos, no son patógenos, pero que ayudan a preservar una especie de hemostasia en cuanto a las infecciones vaginales. Vamos a diferenciar las definiciones de ETS, ITS e infecciones del tracto genital inferior. ¿Ya? Vamos a diferenciar también lo que es el flujo vaginal normal del flujo vaginal patológico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la mujer, durante sus ciclos menstruales, va a presentar un flujo característico, ¿no? Que obviamente no debe generarle sintomatología alguna, porque si le genera sintomatología, estamos frente a un problema de infección vaginal patológica. ¿Ya? Vamos a reconocer cuáles son las infecciones que no producen un flujo vaginal, ¿ya? Pero que puede estar presente, y establecer un tratamiento adecuado para los distintos tipos de infecciones, ¿ya? De acuerdo a lo que digan, nos recomienda nuestra norma técnica de salud y lo que dice la evidencia actual hasta el momento, ¿ya? Según las guías del año 2021. Muy bien. Entonces, primeramente, lo que van a escuchar o van a leer o de repente revisar una literatura donde van a encontrar diferentes definiciones de lo que es infección de tracto genital inferior, infección de transmisión sexual y enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Eh, el tracto genital inferior, las infecciones que pueden afectar al tracto genital inferior son aquellas que afectan principalmente a lo que es la vulva, ¿ya? La vulva y la mucosa vaginal, ¿ok? Eso sí, aquí encontramos los famosos vaginitis aguda, vaginitis crónica, vulvovaginitis, candidiasis, vaginosis bacteriana, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquellas infecciones que son infecciones que se propagan de una persona a otra por medio de la actividad sexual, principalmente, incluso por relaciones sexuales por vía anal o vaginal, oral. Esas son las famosas infecciones de transmisión sexual. Aquí encontramos al chancro, al VIH, al herpes, etcétera, ¿ya? A la sífilis. Y anteriormente, cuando estas infecciones de transmisión sexual generaban enfermedad, ¿ya? Se les llamaba enfermedad de transmisión sexual, causada por la infección por ciertas bacterias, virus o microorganismos que se transmiten de una persona a otra a través de la sangre, el semen, las secreciones vaginales u otros líquidos corporales durante el sexo oral, anal o genital con un compañero infectado. ¿Ok? Entonces, hay tres definiciones que vamos a tener que diferenciar. Actualmente ya no se utiliza el término de enfermedad de transmisión sexual, solo en aquellos casos que aquellas infecciones de transmisión sexual desarrollen una enfermedad como tal. Por ejemplo, el VIH es una infección de transmisión sexual que puede ser cadena de enfermedad del SIDA, o el síndrome de transmisión adquirida, por ejemplo. Y así. Muy bien. De acuerdo a nuestro objetivo, uno de los objetivos para el día de hoy, es conocer qué es el microbioma. Actualmente, desde el año 2007 en adelante, se ha comenzado a estudiar mucho de aquellos gérmenes que se encuentran en contacto con el cuerpo humano, porque se ha evidenciado que existen muchos, o ya acaba de salir la raíz del tratamiento. Entonces, nosotros podemos determinar que este programa de estudio a nivel mundial del microbioma humano se caracteriza porque hay un número muy elevado de bacterias en el cuerpo, que es 10 veces mayor que el número de las células humanas. Aquí encontramos principalmente bacterias, virus, etcétera, ¿no? Pero principalmente se ven las bacterias, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, el microbioma humano es un proyecto de estudio
¿ya? Que se inició en el año 2007 con tres objetivos principales, ¿ya? Los cuales son la comprensión de las semejanzas y diferencias en los microbios, asociación con enfermedades y los roles funcionales que juega la microbiota en la salud y en la enfermedad. Es decir, que existen ciertos gérmenes, como el caso de los lactobacillus, en el caso de la mujer a nivel vaginal, que actúa, es una microbiota propia, así que genera protección a la mujer en determinados estadios de su edad, ¿no? Prepúberes, en la edad reproductiva principalmente, y en la postmenopausia. Son aquellos gérmenes que nos ayudan a proteger frente a otros gérmenes patógenos, ¿ya? Como la Gardnerella, por ejemplo. Entonces, el problema del microbioma humano, ¿cómo se adquiere? ¿Ya? Nosotros adquirimos los gérmenes a través de un contacto ya previamente poblado o infectado de un ecosistema. Estas tienen propiedades mutantes y cambiantes, principalmente cuando es adquirido. La comprensión de su dinámica nos brinda mejores estrategias para la restauración y el mantenimiento de la microbiota normal. Actualmente, como ustedes verán, muchos anuncios comerciales, etcétera, hay muchos que ofrecen la famosa promoción de lactobacilos, aplicación vaginal, probióticos, etcétera. Son parte del estudio del microbioma humano, para el beneficio del ser humano, obviamente. Entonces, ¿cómo se adquiere y forma la microbiota? Bueno, mediante cuatro formas, ¿no? Al momento del nacimiento, idealmente al momento de pasar por el canal del parto, el recién nacido adquiere un microbioma humano entre las 12 a 15 horas de su nacimiento. Al iniciar la lactancia materna, tanto natural, por contacto de la madre, o artificial, al contacto con el medio ambiente, ¿sí? Y el desarrollo ecológico y la interacción genética del huésped y de los microorganismos residentes. Entonces, mediante esas cuatro formas se adquiere una microbiota humana, ¿no? Y es el factor más importante que posee el tracto genital inferior, en caso de la mujer. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como les iba mencionando en esta publicación, de cuál es la microbiota vaginal a lo largo de la vida de la mujer, ¿no? Principalmente, no ha variado mucho con los años. Bien. Los microorganismos de la flora vaginal en una mujer sana son los que ven el recuadro a continuación, coco y bacilos gram positivos, anaerobios, aerotolerantes, cocos y bacilos gram positivos, anaerobios facultativos, bacilos gram negativos, anaerobios facultativos, bacilos y cocos gram positivos, anaerobios estrictos, ¿no? Y también los bacilos gram negativos, anaerobios. De toda esta gama de la flora normal vaginal, el que más prevalece es el lactobacillus junto con el streptococcus, pero principalmente lactobacillus vaginalis, ¿ya? ¿Qué quiere decir en el esquema siguiente? Que durante el ciclo de la mujer, desde el momento que nace, desde las 12 15 horas que comienza a adquirir ya la microbiota vaginal, en general la microbiota humana, a lo largo de la vida, ¿ya? Durante la edad reproductiva, el componente que en mayor cantidad se encuentra es el lactobacillus, ¿no? El lactobacillus vaginalis. En la paciente prepúber, la pubertad, ya comienza a aparecer el lactobacillus vaginal. Y obviamente a lo largo de la vida, durante la menopausia, el lactobacillus va cayendo. Normalmente existe una relación directa entre la producción de estrógenos que pueda aparecer a lo largo de la vida de la mujer con la concentración de lactobacillus vaginal. Es decir, que es más susceptible una mujer que pueda presentar una infección vaginal antes de la edad reproductiva y después de la edad reproductiva. Y con edad reproductiva nos estamos refiriendo a partir de los 18 o 20 años hasta los 35 años, ¿ya? Más o menos. Entonces, ¿es importante conocer todo esto? Claro que sí. En el sentido de que si encontramos una paciente niña o prepúber, ¿ya? O iniciando la pubertad, el germen que quizás va a estar infectado o que va a prevalecer van a ser cualquiera de los otros que ha comenzado a colonizar, ¿ya? Y normalmente ese tipo de infecciones vaginales en pacientes pediátricos no son por contacto sexual, son por contaminación.
Que decir que a veces los niños agarran un tipo de objeto con las manos sucias, se comienzan a tocar las partes íntimas. En caso de la mujer perimenopausia, cuando está entrando en la menopausia, es por el cese o la alteración hormonal. Baja la concentración de lactobacilos y aumenta la concentración de ¿qué cosa? De ureoplasma. Por eso muchas pacientes, cuando se hacen un cultivo de secreción, mujeres perimenopáusicas, posmenopáusicas, lo que vamos a encontrar es ureoplasma, como agente patógeno. ¿Ok? Por eso que normalmente las pacientes posmenopáusicas deben recibir una terapia hormonal, principalmente de tipo local, como son los estrógenos locales, vaginales, ¿no? El estradiol. Muy bien. Entonces, ya enfocándonos un poco a lo que es la flora vaginal de este preámbulo, los lactobacilos vaginales forman la parte de la membrana autóctona, propia de la mujer. ¿Ya? En casos muy excepcionales generan procesos patológicos en personas con enfermedades preexistentes. ¿Ya? Podría ser una inmunocompetencia, por ejemplo, en caso de artritis reumatoide, cualquier patología más que todo relacionada con la inmunocompetencia, enfermedades reumatológicas, por ejemplo, ¿no? Los lactobacilos son considerados las bacterias GRAS, ¿ya? Que son bacterias inocuas, son generalmente recargadas de alguna patología asociada, ¿ya? Entonces, las lactobacilos son aquellos que se encuentran, digamos, inherentes o autóctonas en la parte vaginal femenina. En otras palabras, son los que van a dar un mecanismo de defensa, muy aparte de la inmunología de la paciente, para prevenir infecciones vaginales. Entonces, la microbiota vaginal en la mujer puede ser de cuatro tipos: permanente, esporádica o transitoria, intermitente o patógena. Según este estudio publicado en el año 2022, como les mencioné inicialmente, la concentración digamos, de la microbiota vaginal va a estar en relación directa con el ciclo menstrual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las mujeres que presenten algún tipo de alteración o patología que pueda alterar su ciclo menstrual, como por ejemplo el síndrome ovario poliquístico, se va a relacionar a trastornos o patologías vaginales, infecciones vaginales. ¿Ya? Quiere decir que durante la mujer, durante el inicio del ciclo menstrual, hay dos hormonas principales que van a generar estos cambios hormonales, son el estradiol y la progesterona. Al inicio de la menstruación, cuando estamos en la fase inicio de la secreción, ¿no? Cuando hay la menstruación, ¿no? ¿Qué pasa? Perdón, al inicio de la menstruación, en la fase proliferativa, hay una alta concentración ¿de qué? De estradiol, y por lo tanto hay una alta concentración de glucógeno. ¿Ya? A medida que vaya avanzando la fase proliferativa, va a haber mayor concentración de glucógeno, y el momento que se va a producir la ovulación va a aumentar dos inmunoglobulinas, la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina G. Eso quiere decir que va a haber un ciclo de mayor producción para prevenir algún tipo de infección. Pasado la ovulación, en la fase secretora, lo que va a caer es la concentración de glucógeno y va a aumentar la producción de progesterona. Por conclusión, podemos determinar que aquellas pacientes, por ejemplo, hacemos un paréntesis acá, aquellas pacientes que usen algún tipo de método anticonceptivo asociado al predominio de progesterona o de progestinas, como son anticonceptivos orales, ampolla trimestral, ampolla mensual, otro que tenga alta concentración de progesterona, lo que va a generar en la mujer es una baja producción de glucógeno. Por lo tanto, le vuelve más susceptible a presentar infecciones vaginales. De repente, ustedes en su práctica preprofesional o práctica de externado, cuando acude a consulta, siempre hay pacientes que vienen por, no, doctor, uso mi ampolla trimestral, uso mi implante subdérmico y no sé por qué en los últimos meses estoy presentando infecciones vaginales. Pues la explicación es esta: a mayor concentración de progesterona hay menor producción de glucógeno de las células endometriales. Por lo tanto, bueno, células vaginales, las células vaginales, por lo tanto, va a generar ¿qué cosa? Susceptibilidad a presentar un tipo de infección vaginal, ¿no? Y a medida que avanza el ciclo menstrual, viene la menstruación, cae la inmunoglobulina G, A y G, y cae el gluconato.
glucógeno. Quiere decir que de acuerdo al ciclo menstrual, si una mujer tiene un ciclo menstrual regular, constante, sin algún tipo de alteraciones, su flora va a ser constante y va a haber menos infección vaginal. Doctor, ¿es el único mecanismo por el cual se puede alterar el ciclo menstrual? Si la paciente no es promiscua, no tiene ningún factor de riesgo y solamente es fisiológico, entonces hay que tratar de corregir eso, mejorar la microbiota vaginal. Entonces, dicho esto, lo que nosotros tenemos que ver, ¿cuáles son aquellos gérmenes que son microbiota permanente? Principalmente son endógenos, así que se encuentran ya desde el momento del nacimiento que han poblado esta zona. Se recupera durante todo el ciclo menstrual el 90%. Siempre hay un riesgo del 10% que puede presentar algún tipo de infección. Y los microorganismos principalmente involucrados en esta microbiota permanente son el Lactobacillus, el Corynebacterium y la Cándida spp. ¿Ya? Son gérmenes, ¿ya?, que pueden generar, según el estudio, una microbiota vaginal, porque potencialmente puede ser mejorar el mantenimiento de la salud de la mujer. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué quiere decir este estudio? En esta revisión de la microbiota vaginal, ¿qué se obtuvo como objetivo? Era resaltar los efectos beneficiosos de los derivados de los lactobacilos, es decir, moléculas con actividad superficial, con actividad antibiofílica, antibiofil, antioxidante, inhibidores de patógenos e inmunomoduladores en el desarrollo de medicinas para las infecciones vaginales. Acá hacemos un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de biofil o biopelícula, muchos de los gérmenes que comienzan a ser patógenos, ¿ya?, como por ejemplo la cándida albicans, ¿ya?, generan una biopelícula o biofilm, que hace ¿qué cosa? Que el germen comienza a poblar con mayor rapidez. Ahí vamos a ver característicos signos de grumos, ¿no?, a nivel vaginal. Igual como sucede con la gardnerella, crea un microambiente, un ecosistema donde se puede desarrollar el patógeno, el germen en sí, ¿no?, y genera los síntomas. Entonces, cuando se dé el tratamiento, acá, lo que tratan de hacer muchos los medicamentos como el metronidazol o la clindamicina, principalmente la clindamicina, en los últimos estudios dicen que ataca o rompe los enlaces, digamos acá, que une este biofil o biopelícula para que el germen deje de se deje de poblarse, es decir, altera su ecosistema, ¿ya? Pues por eso muchos de los estudios van dirigidos a esto, ¿no? A utilizar antioxidantes, antibiofilms, inhibidores de patógenos, etcétera. Muy bien. También existe una flora, una microbiota transitoria, que también son endógenos, y solo aparece en un momento del ciclo menstrual. Principalmente tenemos como los microorganismos que resaltan acá son el Ureaplasma ureolíticum, que en el 48% es esporádico y un 77% permanece permanente. Pero, como veían en una imagen anterior, vemos el ciclo de la mujer en todo el tiempo. Vemos que el ureaplasma a finales o durante la perimenopausia o posmenopáusica se convierte en el agente de forma permanente. ¿Ok? Permanente. ¿Ya? Entonces, hay que siempre tratar de relacionar en una paciente, no porque es una paciente, pues, por ejemplo, ¿no? Sucede, a veces me pasa en la consulta, que es mi paciente de 55 años, lo manejan como si fuese una cándida, cuando sabemos que el germen o el patógeno que está, digamos, generando esta sintomatología probablemente es el uroplasma, y no la cándida como tal. Entonces, hay que saber reconocer en qué grupo estadio se encuentra la paciente mujer. Muy bien. Después tenemos la microbiota intermitente, que también son endógenos, se recuperan cíclicamente, y los gérmenes que se encuentran acá, tenemos la Gardnerella vaginalis y el Streptococcus del grupo B, o Agalastiae. ¿Ya? Dos gérmenes que son microbiota intermitente. Muy bien. Hago un paréntesis acá. Dentro de esta microbiota intermitente, durante el embarazo, el germen que a veces suele producir la sintomatología en la mujer es el Streptococcus del grupo beta, hemolito o Agalastiae, que a veces se relaciona con ¿qué cosa? Con sepsis neonatal. En el embarazo, esta microbiota intermitente puede volverse permanente durante el embarazo. Pues hay que tener cuidado de saber reconocer, ¿no? Muy bien. Y dentro de la microbiota patógena tenemos aquellos gérmenes que son exógenos y endógenos.
Los exógenos, aquellas ITS principalmente, Neisseria gonorrea, clamidia, trachomatis, treponema pallidum, así. Y los endógenos tenemos la Candida albicans, la Gardnerella vaginalis, anaerobios y Mycoplasma principalmente, como agentes patógenos. Dicho esto, nosotros tenemos que reconocer cómo es el mecanismo o cuáles son o qué mecanismos son los que regulan y los que alteran la microbiota vaginal. ¿Ya? Existen dos mecanismos por el cual, digamos, la microbiota vaginal se mantiene controlada o regulada. Es la acidogénesis y la producción de peróxido de hidrógeno. La acidogénesis es la producción de ácido láctico, butírico, succinato o ácido acético. ¿Ya? Y la producción de, obviamente, por la microbiota vaginal que está ahí, permanente, ¿no? Y la producción de peróxido de hidrógeno, que es una interferencia bacteriana. ¿Por qué mecanismo? Por una inhibición de la reproducción bacteriana, producción de bacteriocinas y duplicación de nutrientes esenciales, depresión de nutrientes esenciales. ¿Ya? Entonces, mediante esos dos mecanismos de acidogénesis y producción de peróxido de hidrógeno, encontramos que la microbiota vaginal se encuentra regulada. Pero existen algunos otros mecanismos que alteran este, esta microbiota vaginal, como son las alteraciones del sistema inmunológico, por ejemplo, un embarazo, ¿no? Interacciones de las interacciones ecológicas, interrupciones ecológicas, la llegada de microorganismos que colonizan, los famosos ITS principalmente. Muy bien. Entonces, hay un patrón de estado de salud vaginal de acuerdo con la edad de la mujer. Como bien hemos mencionado inicialmente, la mujer prepuber y la mujer posmenopáusica o menopáusica y la mujer en edad reproductiva, durante la regla y durante el embarazo. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que recordar. Bajo nivel de estrógenos, que genera un pH alcalino. Alto nivel de estrógenos genera un pH ácido. La mujer más o menos tiene un pH de 4 en promedio, ¿no? Puede ser 4 puntos. Algunos libros dicen 4 a 4.5, pero quédense con 4. Lo que nos interesa saber que a mayor concentración de estrógenos, pH eh, ácido. A menor concentración de hidrógenos, pH alcalino. ¿Ya? Como hemos visto en la mujer, en la niña o en la mujer prepuber, la flora es polimicrobiana, desde lactobacillus, algunos porque tiene una baja concentración de estrógenos. En la mujer adulta o en la mujer en edad reproductiva tiene una alta concentración de estrógenos, por lo tanto la flora dominada por los lactobacillus durante la regla y durante el embarazo. ¿Ya? Y en mujeres menopáusicas hay una flora polimicrobiana. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué factores alteran el pH vaginal? Entonces, los factores endógenos que alteran el pH vaginal son aquellas alteraciones endocrinas a la cabeza, el síndrome de ovario poliquístico, el hipotiroidismo, la diabetes, etcétera, ¿ya? La menstruación, las alteraciones menstruales, la menopausia también altera el pH vaginal, la diabetes, enfermedad endocrina, el embarazo, enfermedades degenerativas y la inmunodeficiencia. ¿Ok? Muy bien. Y los factores que alteran de forma exógena el pH vaginal son los antibióticos, los antivirales. Por ejemplo, acá hay ciertos pacientes, a veces están un problema de tuberculosis, de neumonía, toman múltiples antibióticos y lo que hacen es un barrido de la flora vaginal. Por lo tanto, presentan al poco tiempo infecciones vaginales, como flujo verdoso, amarillento, grumoso, con valor. El uso de antiinflamatorios corticoides, las técnicas de higiene, ¿no? Muchas pacientes, cuando vienen a la consulta, doctor, yo me estoy lavando con vinagre, me lavo la vagina, me hago ducha vaginal. Son técnicas que no se deben realizar. La colocación de cuerpos extraños, por ejemplo, un vibrador, o más, ¿no? En el caso de mujeres, introducción de dedos, o cualquier otro cuerpo extraño que pueda generar pH. Incluso en algunos casos se relaciona también con la colocación con una mala praxis de la ocasión de un DIU. Las relaciones sexuales frecuentes, el uso de espermicidas, diafragmas, DIUs, tapones y óvulos. Es importante conocer que estos también pueden alterar el pH vaginal. Muy bien. ¿Hasta acá todo claro? ¿Alguna pregunta, duda que tenga?
Perfecto. Doctor, una pregunta. Daniel, dime. Sí, cuando los estrógenos estaban disminuidos y el pH era alcalino, ¿es en qué etapa de la vida de la mujer? ¿Perdón? ¿Tu pregunta? Cuando los estrógenos están disminuidos y el pH es alcalino, mayor de 4 puntos, 4.5. Ujú. Más que ¿en qué todo se etapa de la relaciona vida de en las la mujer? etapas menopáusicas. Y O cuando era ácido, en edad reproductiva principalmente. Sí. Ni bien inicia la gracias. mujer su menstruación, hasta los 35 años la edad reproductiva idealmente. Ahí va a haber una alta concentración de estrógenos. ¿Ya? Para que te base una analogía, ¿no? Mientras la mujer pueda salir embarazada en su etapa reproductiva, por lo tanto tiene que tener un alto nivel de estrógenos. Ojo, también, aparte de la parte de la menopausia, donde el pH puede estar alcalino, también cuando una paciente usa un método anticonceptivo a base de progesterona, de progestina. O ellos también van a tener un pH alcalino. Por ejemplo, cuando una paciente tiene un pH alcalino, tiene relaciones sexuales con la pareja, el pH del semen es alcalino, aumenta más la alcalinidad vaginal, por lo tanto la paciente presenta un flujo patológico. ¿Claro, Daniel? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Para seguir continuando? Muy bien. Entonces, de la primera parte, digamos, una pequeña introducción para poder entender esto de los flujos vaginales. Normalmente de ahí vienen preguntas, ¿no? Son preguntas más que todo directas. Están resaltadas en rojo, etcétera, para que tengan en cuenta para el momento del examen. Ya, ahora vamos a hablar sobre las infecciones propiamente dichas, de las infecciones del tracto genital inferior. Aquellas endógenas y las exógenas, que son las ITS, las endógenas, como la candidiasis vulvovaginal, la vaginosis bacteriana, la vaginitis por estreptococo del grupo B o Agalactiae, ¿ya? Dentro de la vaginosis bacteriana encontramos el gran complejo GAP, que es Gardnerella vaginalis, anaerobios, mobilum símbico, plasma, ¿ya? Esas son digamos, las tres patologías, bueno, las dos patologías endógenas más comúnmente que se presentan en la consulta ginecológica. Candidiasis vulvovaginal y la vaginosis bacteriana, ¿ya? Por el complejo GAP, principalmente por la Gardnerella vaginalis. Y dentro de las exógenas tenemos todas las ITS. Tricomoniasis por la tricomonas vaginalis, clamidiasis por la clamidia trachomatis, linfogranuloma venérea por la clamidia, los serotipos L1, L2 y L3, en la infección por gonococo, ¿no? Neisseria gonorrea, glanduloma inguinal por el Calinobacterium glandulomatosis, la sífilis por el Treponema pallidum, el chancro blando, pues el Haemophilus grucei, y las infecciones virales como el papilomavirus humano, el molusco contagioso, etc. Entonces, todos estos son los gérmenes que vamos a encontrar mediante la infección de un tracto genital inferior. Muy bien. Entonces, la pregunta acá recae, ¿cómo manejo el flujo vaginal? ¿Ya? Y para el flujo vaginal, primeramente tenemos que hacer una adecuada historia clínica, es una muy buena anamnesis, la evaluación colpocitológica del tracto genital inferior, de ser necesario, y la evaluación de las características clínicas del flujo vaginal, ¿no? Entonces, cuando hacemos la entrevista a la paciente con flujo vaginal, a veces es un poco, para las mujeres, un poco, digamos, de vergüenza al momento de explicar, cuando presenta su primer episodio de flujo vaginal patológico, cuando busca ayuda médica, es preguntarle, es muy bien minucioso y de forma clara, ¿no? Preguntarle, bueno, si ha cambiado en los últimos semanas o meses el uso de jabón íntimo, ¿ya? Si ha cambiado el uso, digamos, de su ropa habitual íntima, por ejemplo, ¿ya? Si ha hecho algún tipo de actividad física que no sea anteriormente a esto, si cuándo fue la última relación sexual, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer una muy buena anamnesis al momento de hacer un planteamiento de manejo vaginal, ¿ya? Luego de una correcta evaluación clínica, bueno, una correcta anamnesis, pasamos a la evaluación, digamos, del flujo vaginal durante el examen ginecológico. ¿Ya? Conocer las características, si es grumoso, amarillo, blanquecino, verdoso, huele o no huele mal, etcétera, ¿no? Y hacemos luego una evaluación colpocitológica, sacamos un pequeño, habitualmente no se hace, ¿no? La consulta de un ginecólogo debería haber principalmente un microscopio y
algunos, digamos, papel tornasol, ¿no? Para determinar el pH vaginal, para que nosotros podamos determinar frente a qué patología estamos. ¿Ya? Existen, es verdad, características clínicas que nos ayudan a identificar ciertas infecciones y hacemos un tratamiento prácticamente empírico para tratar de mejorar la sintomología y tratar de cortar la infección. ¿Ya? Muy bien, durante este manejo del flujo vaginal, al tener estos tres puntos para el manejo, tenemos que hacer ¿qué cosa? La medición del pH vaginal, el test de aminas con KOH al 10%, ¿sí? El examen microscópico con suero fisiológico en vivo. Entonces, recuérdense, para el manejo del flujo vaginal, parte de una buena evaluación, una buena anamnesis, una buena evaluación, tenemos que hacer tres mediciones o tres técnicas: la medición del pH vaginal, test de aminas y un examen al microscopio con suero fisiológico al 0,9%. Normalmente vamos a encontrar lactobacilos y va a haber un pH ácido. Anormalmente, cuando hay baja presencia de lactobacilos, porque hay un pH alcalino. Muy bien, excelente. Ok. Existe, como les mencioné inicialmente, que existe un flujo fisiológico normal. Ya, el flujo fisiológico normal o leucorrea fisiológica es como lo ven en la imagen, ¿no? Es un flujo blanquecino, medio cremoso, como es una especie de leche Nestlé, como yo lo categorizo a veces, porque es un flujo amarillento blanquecino, de aspecto mucoso, ausencia, la paciente debe tener ausencia de prurito, ausencia de ardor, ausencia de dolor, ausencia de dispareunia, ausencia de irritación o eritema. Si la paciente no presenta ningún síntoma y solo vemos este flujo característico, es una leucorrea fisiológica y está inducido por los niveles estrogénicos del ciclo menstrual. Ojo, no es un cuadro patológico, ya no requiere tratamiento. Lo que a veces suele pasar, algunos colegas o algunas, o un tipo de profesionales de salud, da un tratamiento pensando que es algo y al final comienza a generar un problema al ginecólogo, ¿no? Porque altera el pH vaginal y restaurar un pH vaginal cuando ya ha sido modificado es un poco tedioso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a lo que vamos. Existe en mujeres posmenopáusicas lo que se llama la vaginitis inflamatoria descamativa. ¿Ya? Es una infección vaginal, como dicen, vaginitis inflamatoria descamativa, es más frecuente en mujeres posmenopáusicas y se caracteriza principalmente por un abundante flujo de carácter purulento, amarillo o verdoso. ¿Ya? Ardor o irritación vulvovaginal y dispareunia. ¿Ya? El tratamiento principalmente para vaginitis inflamatoria descamativa es usar clindamicina al 2%, crema intravaginal por 2 a 4 semanas de tratamiento, o hidrocortisona al 1%, crema intravaginal por 3 semanas. ¿Ya? Porque es una descamatitis inflamatoria, ¿ya? Principalmente descamativa. De acuerdo al cuadro clínico, puedo usar. ¿Ya? La etiología de esta afección no es clara, pero es compatible con una pérdida de la flora vaginal normal y hay un aumento de la inflamación que se presenta como aumento de leucocitosis y un aumento de las células inmaduras parabasales. Más o menos eso es así como dice, ¿no? Un poco abundante, ardor y carácter, principalmente en mujeres postmenopáusicas. Doctor, pregunta acá, ¿no? Si es una afección inflamatoria, ¿por qué no damos estrógenos inmediatamente? Porque justamente por esta razón, ¿no? Porque hay una pérdida de la flora vaginal normal. Entonces tenemos que tratar de bajar la inflamación, prevención con clindamicina, y luego de eso, o con hidrocortisona para bajar la inflamación, y el mismo cuerpo trate de restaurar. Pasado este periodo de vaginitis inflamatoria, damos recién la terapia estrogénica local. Muy bien. Una de las patologías que es comúnmente vista, y es, digamos, una de las patologías más preguntadas en los exámenes, por su característica clínica, ¿ya? Es la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana se caracteriza principalmente por un flujo blanco grisáceo, homogéneo y con olor fétido a pescado. Nosotros utilizamos el KOH al 10%, ¿ya? Lo ponemos en un frasquito y huele el característico olor a pescado podrido, ¿no? Ya, cuando lo hagan ustedes, si alguna vez tienen la oportunidad de hacer en consultorio, yo en la parte privada lo hago, y te deja un color bien característico, de verdad. Ya, que nunca te olvides.
Y esto se debe a un incremento del metabolismo anaeróbico que produce aminas. Ojo, el pH vaginal, que vamos a encontrar si usamos un papel tornasol es a 4 puntos mayor a 4.5, es una alcalinidad, ¿ya? Por la volatización de aminas. Puede haber, ojo, en la ginosis bacteriana puede haber la presencia de células claves, pero no se observa reacción inflamatoria. Ojo, no se observa reacción inflamatoria, no se olvide. ¿Ya? El tratamiento de la vaginosis bacteriana, ¿ya?, es usar metronidazol 500 miligramos oral cada 12 horas por 7 días. O clindamicina de 300 miligramos oral cada 12 horas por 7 días por vía sistémica. De ser un tratamiento local, usar metronidazol 500 miligramos óvulo vaginal cada noche por 7 días o clindamicina 100 miligramos óvulo vaginal cada noche por 3 días. ¿Ya? Entonces, cualquiera de los tratamientos es válido. En el examen, quizás le voy a pedir un caso clínico que represente una vaginosis bacteriana. ¿Ya? Vamos a hacer un paréntesis acá. Presento un caso clínico, doy algunas características clínicas de la patología, grupo etario, etcétera, de la patología, donde les podríamos definir el diagnóstico, definiríamos la prueba más sensible para determinar el diagnóstico de esta patología y determinar un tratamiento, que puede ser un tratamiento sistémico con cualquiera de los medicamentos mencionados, o puede ser un tratamiento local con cualquiera de los medicamentos mencionados. ¿Ya? Por favor, para evitar dudas, quedó bien claro cómo se presenta un caso clínico. Si tú no vas a hacer pregunta, iré, entonces presente el caso clínico. ¿Ya? Repasen muy bien esta lámina, por favor, para dar el tratamiento. La otra patología que vamos a ver en infección vaginal es la candidiasis vulvovaginal o la famosa candidiasis vaginal. ¿Ya? La candidiasis es una patología que se presenta, como bien ven, ¿no?, un flujo blanco grumoso adherido a la pared como leche cortada, ¿ya? Genera un prurito muy intenso a la paciente como picazón, eritema y edema vulvar puede haber, ¿ya? Y puede en algunos casos presencia de ulceraciones a nivel vaginal o vulvar, como en este caso, ¿no? Acá más vamos en la imagen, en el radio 3, era una persona muy eritematosa con ulceración. ¿Ok? La pregunta es acá, ¿qué favorece la proliferación de la candidiasis? El aumento de estrógeno, la disminución de la inmunidad, la disbiosis vaginal, la disminución del pH. La disminución del pH menor a 4.5. ¿Ya? Perfecto. El germen, cuando se hace un cultivo de la secreción vaginal en este tipo de pacientes, que más me encuentras es la Cándida albicans. Pero en un 20% de las pacientes podemos encontrar una Cándida no albicans, como por ejemplo el tropicalis, subtropicalis, clavrata y crucei. Entonces, esos son los, si por ejemplo nosotros tenemos una paciente, y puede venir un caso clínico similar, una paciente así tratada por candidiasis vaginal, persiste con los síntomas luego post-tratamiento. Quizás estamos frente a una candidiasis no albicans. El tratamiento obviamente varía de acuerdo a su presentación o al germen que está generando la sintomatología. Muy bien. Entonces, vamos a tener dos escenarios para el manejo de esta patología, de la candidiasis vulvovaginal no complicada y la candidiasis vulvovaginal complicada. ¿Ya? Según el estudio, de este estudio de identificación a nivel molecular de la candidiasis vaginal en el año 2022, colocan, ¿no?, la candidiasis albicans, como lo vemos en el microscopio, la candidiasis crucei, la candidiasis glabrata y la candidiasis tropicalis. Muy bien. Para reconocer más que todo, ¿no? Bueno, los exámenes no son visuales, no sería interesante. Pero lo que sí debemos recordarnos es esto. ¿Cómo yo voy a reconocer una candidiasis vulvovaginal no complicada frente a una complicada? Si nosotros presentamos menos de 3 episodios por año y de forma esporádica, es una candidiasis vulvovaginal no complicada. Presenta síntomas leves de irritación, flujo, y el germen comúnmente encontrado son Candida albicans. Y se encuentra en pacientes inmunocomponentes. 4 características: episodios esporádicos, 2 a 3 episodios por año, síntomas leves a moderados, germen más común Candida albicans, y en pacientes inmunocompetentes. ¿Ya? Muy bien. Número 2. Si estamos frente a una candidiasis vulvovaginal complicada,
podemos tener recurrentes, que es decir, más de 3 episodios durante un año, síntomas severos, ¿ya? De picación, irrita, incluso ulceraciones, y el germen más comúnmente encontrado es un Candida no albicans, cualquiera de estas cuatro, ¿ya? Y encontramos en pacientes inmunocomprometidas, embarazadas, diabéticas, pacientes con síndrome ovario poliquístico no controlado, ¿ok? Agreguen ahí, si puede, pacientes con síndrome ovario poliquístico no controlado. Cuidado que tenga un caso clínico de una paciente embarazada, etcétera, y vamos a ver qué tipo de candida está, ¿ya? El más común con cándidas no albicans. Si no encuentro cándidas no albicans en las alternativas, pero puedo encontrar cualquiera de estas, Crusade, Gravata o tropicales o subtropicales, probablemente sea la respuesta, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de la cándida, de la candidiasis vaginal, ¿no? No complicada. Casos sintomáticos principalmente. Tenemos dos vías, vía sistemática y vía local, ¿ya? La vía sistemática podemos utilizar según, acá ya hacemos un paréntesis, según nuestra norma técnica, lo que nuestra norma técnica menciona o recomienda es usar monodosis, pero de metronidazol, ¿ya? Si ustedes van a revisar el Apture o cualquier revista actualizada del 2021 en adelante, el tratamiento para las candidiasis vulvovaginales no complicadas de casos sintomáticos es usar fluconazol en dosis única, 150 miligramos vía oral, dosis única. Ese es el pilar, el gol estándar para el tratamiento de una candidiasis vulvovaginal. Podemos usar, aparte del fluconazol, otros, de acuerdo a las revisiones. Hidroconazol, 200 miligramos vía oral cada 12 horas por un día, Ibrezamger de 300 miligramos cada 12 horas por un día, o vía local, clotrimazol al 1% vía vaginal cada noche por 7 días, también lo puedo utilizar en pacientes embarazadas, ¿ok? Si nosotros presentamos, y puede ser que haya un caso clínico de esto, que una paciente, bla, bla, con 8 semanas de embarazo, 10 semanas de embarazo o 12 semanas de embarazo, que acude por problema de candidiasis vulvovaginal, etcétera, ¿ya? ¿Qué tratamiento es el más indicado? Es darle clindamicina vaginal cada noche por 7 días, ¿ya? Porque se ha visto que el uso de cualquier azol, fluconazol, itraconazol, metronidazol, aunque sean óvulos vaginales, son de aspecto teratogénico durante el primer trimestre del embarazo. Es decir, hasta trimestre, ¿eh? Si no, hasta la semana 14. Pasado la semana 14, ¿podría utilizar uno de estos? Sí, viendo riesgo-beneficio. Pero de preferencia, clotrimazol, noche embarazada, y de preferencia también acá, agrégale acá, por favor, el local, clindamicina, de 100 miligramos vía vaginal cada noche por 7 días, ¿ya? La violeta de genciana, 1% vía vaginal una vez cada semana por 3 dosis. Y en caso de tener una candidiasis glabrata o Crusade, el tratamiento es usar, en caso de glabrata, ácido bórico vaginal, 600 miligramos diarios durante 14 días, y de ser Crusade, clotrimazol o miconazol vaginal durante 7 a 14 días. ¿Ya? Muy bien. ¿Todo claro hasta acá? Ya. Terminamos con esto. El tratamiento de la candidiasis vulvovaginal, con casos complicados, se puede extender hasta 6 meses de tratamiento, ¿ya? Igual, con el mismo esquema, ¿no? Puede ser sistemático o local. Si es sistemático, usar fluconazol, 150 miligramos oral cada 72 horas por 2 a 3 dosis. Mantenimiento de una vez por semana, hasta 6 meses, dependiendo de cada cuadro clínico. O itraconazol, 400 miligramos oral cada mes, ¿ya? De forma local, usar clotrimazol 1% vaginal por 14 días, mantenimiento de 100 miligramos una vez cada semana. Nistatina, 100.000 unidades internacionales vaginal cada noche por 14 días. En caso de Glarata Crusade, similar al anterior, ¿no? Ácido bórico por 14 días, clotrimazol por 14 días también. Muy bien. ¿Todo claro hasta acá? ¿Preguntas? Muy bien. No hay preguntas, ¿no? Perfecto. Entonces continuamos. Otra de las patologías que vamos a estudiar es la tricomoniasis. La tricomoniasis, como ustedes recuerdan, es una enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? La clínica se caracteriza por un exudado purulento, espumoso, olor fétido, amarillo,
verdoso. Es como levadura de cerveza. El eritema con prurito y ardor vulvovaginal y hay una dispareunia y disuria en la paciente. ¿Ya? Se exacerba el cuadro cuando el pH es alcalino. También se puede hacer un test de aminas que puede salir positivo, ¿ya? Puede salir positivo, no es el diagnóstico para tricomas, pero puede ser, en algunos casos se puede usar el test de aminas para el estudio. Y en la colposcopia vamos a ver una cervicitis maculosa o en, ¿cómo se llama? Afrehuesada, ¿no? El tratamiento de la tricomoniasis también va para la pareja. Es la única, realmente, de las infecciones vaginales más frecuentes, que la tricomoniasis es una ITS y por lo tanto se debe tratar a la pareja. La clínica, como hemos dicho, es un sudado purulento, eritema y dispareunia. El tratamiento acá es darle metronidazol 2 gramos oral, dosis única, o 500 miligramos oral cada 12 horas por 7 días, también a la pareja. O podemos usar tinidazol 2 gramos oral, dosis única, y 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. Muy bien, perfecto. Bien. En cuanto a aquellas patologías como la clamidia, el micoplasma, ureoplasma y gonococo, lo que generan en común estas cuatro gérmenes, o estos cuatro gérmenes son, todas producen un exudado purulento proveniente del endocervix. Todos se diagnostican por cultivo de exudado vaginal. Esta es la famosa, en la guía, en la norma técnica la van a conocer como descarga uretral, ¿no? O descarga vaginal, o flujo patológico. Entonces, de acuerdo a la patología, se van a caracterizar precisamente por un exudado purulento proveniente del endocervix. Entonces, nos colocamos un espéculo y vemos un exudado purulento. Estamos frente a una de esas cuatro patologías. Y hay que saber diagnosticarlo, porque es una ITS. ¿Cuáles son los gérmenes? Gonorrea, Neisseria gonorrea, clamidia trachomatis, micoplasma genitalium o minis, y ureoplasma ureolítico. ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo de estas patologías? Es el alto riesgo de complicaciones como la enfermedad pélvica inflamatoria, secuelas de infertilidad y en algunos casos puede llegar hasta esterilidad. Y el tratamiento también es a la pareja. ¿Ya? Si es la Neisseria gonorrea, lo que vamos a utilizar es cetraxona. De acuerdo a los estudios, puedes usar de 500 miligramos a 1 gramo intramuscular, dosis única, como primera línea de tratamiento. Segunda línea de tratamiento, puedes usar gentamicina, si en caso fuese alérgica a la cetraxona, utilizas gentamicina, 240 miligramos intramuscular, más acitromicina, 2 gramos oral, dosis única. Primera línea, cetraxona, 500 miligramos, 1 gramo intramuscular, dosis única, o gentamicina 240. Intramuscular asociado a acitromicina 2 gramos oral, dosis única. Si es clamidia, micoplasma, uroplasma, el tratamiento inicial está doxiciclina 100 miligramos oral cada 12 horas o 200 miligramos oral cada 24 horas por 7 días. Como segunda línea de tratamiento podemos dar acitromicina 1 gramo oral, dosis única. Si nuestra paciente, que puede venir, es una gestante, que puede tener infección por clamidia, micoplasma, ureoplasma, podemos dar acitromicina 1 gramo oral, dosis única. Si no arrancamos con doxi, en caso de embarazadas, arrancamos con acitromicina. ¿Ah? No se olviden de eso, en caso de embarazadas, arrancamos con acitromicina. Y el tratamiento también es para la pareja. ¿En qué esquema, doctor? En el mismo esquema que estamos dando a la paciente. ¿Muy bien? Perfecto. ¿Y cuáles son las infecciones que no producen un flujo vaginal? Las famosas úlceras genitales son el sífilis, el chancro, el granuloma inguinal, el granuloma venéreo, el herpes simple, el papilomavirus humano y el molusco contagioso. Los primeros bacterias, los tres últimos virus, herpes, papiloma y molusco contagioso. Vamos a detallar cada uno de estos, ¿ya? En cuanto al sífilis, el Treponema pallidum tiene un periodo de incubación de más o menos de 10 a 90 días para que puedan presentarse las manifestaciones clínicas. Puede presentarse en un estadio primario, secundario también. El primario, cuando tenemos úlceras induradas, no generan mucho dolor o incomodidad, de bordes netos y fondo limpio y se resuelven de forma espontánea.
La secundaria genera un condiloma plano y lesiones cutáneas y mucosas. El diagnóstico puede ser mediante pruebas treponémicas y pruebas no treponémicas. ¿Ya? El FT absorbente, ¿ya? Las pruebas no treponémicas, el BDRL o la prueba rápida también. Lo que nos interesa de la sífilis, felizmente no se ve mucho, pero el tratamiento inicial es dar gentamicina, penicilina G benzatínica, 2.4 millones de unidades internacionales, dosis única. Y de forma alternativa, podemos generar, si es alérgica a la penicilina, podemos dar doxiciclina, 100 miligramos por vía oral, 2 veces al día durante 14 días. O cepresona, 1 gramo intramuscular diario, o endovenoso durante 14 a 10 días. ¿Ya? El examen clínico y pruebas serológicas no treponémicas a los 6 meses, a los 2 al año y a los 24 meses, así a los 2 años, el seguimiento. Es una paciente tratada con sífilis, damos un tratamiento y le pedimos un control de pruebas no treponémicas, RPR, a los 6 meses, al año y a los 2 años. Estas también se tratan a la pareja, en la misma dosificación. El chancro blando o chancroide está caracterizado por pues se debe a la Haemophilus ducreyi. El periodo de incubación es rápido, de 3 a 5 días, genera una úlcera necrótica muy dolorosa, ¿ya? Con fondo oscuro, y el tratamiento cuando vemos este tipo de lesiones está que es acitromicina 1 gramo, dosis única, tanto a la paciente como a la pareja. La donovanosis o granuloma inguinal se tiene una especie de angiopático, ¿no? Una lesión angiopática más o menos, son muy dolorosas y confluyen que se ulceran, ¿no? Está generado por el Calinobacterium granulomatis, ¿ya? Puede producir un linfedema, ¿ya? Y el diagnóstico es mediante corpúsculos de Donovan a la histología. El tratamiento es igual, ¿no? Dar doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 semanas, por 21 días. ¿Ya? Cuando encontramos un granuloma inguinal. Doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 21 días. Otro que tenemos es el linfogranuloma venéreo. Los serotipos L1, L2 y L3. Se caracterizan por lesiones ulcerativas a nivel vulvar y perianal, linfadenopatías regionales supuradas y se generan cicatrices o linfedema. El tratamiento con este es, a diferencia del anterior, es doxiciclina 200 miligramos oral durante 21 días. ¿Ya? Linfogranuloma 200, granuloma 100. ¿Ya? Y tenemos también lo que es el herpes genital. ¿Ya? El herpes genital tipo 2 es más frecuente que tipo 1. Incubación más o menos de 2 a 7 días. Es una ITS. ¿Ya? La clínica se caracteriza por una prima infección, que son vesículas muy dolorosas, son lesiones úlceras muy dolorosas, que en algunos casos remiten de forma espontánea entre 7 a 18 días. Se puede acompañar de fiebre, cefalea y adenopatías. La latencia, la permanencia viral en ganglios del plexo sacro y la reactivación de las vesículas dolorosas que se ulceran y curan solas. El tratamiento para el herpes genital cuando los diagnosticamos son vesículas agrupadas, ulcerativas, dolorosas. Tenemos que dar aciclovir de 400 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 a 10 días. ¿Ya? Aciclovir de 400 miligramos oral cada 8 horas por 7 a 10 días. Bueno, me imagino cuando hagan el tema de infección por PVH, ya, para papilomatosis genital, que es la ITS más frecuente, se debe a un virus ADN que tiene afinidad por la piel y la mucosa. Se replica en las células del estrato basal. El tipo 6 y el tipo 11 generan las famosas verrugas anogenitales y el tipo 6 y 18 por el cáncer de cuello uterino. ¿Ya? El tratamiento acá prácticamente es cauterización, eliminar o erradicar las lesiones. Puede ser a base de crioterapia, ablación láser, incluso con cauterizadores químicos como antimoduladores carcinogénicos, ¿no? Como el imiquimod. El molusco contagioso, que también es otra patología frecuente, ¿ya? Son como pequeñas lesiones vesiculares, perianales o a nivel del monte de Venus. Es un poxivirus ADN, ¿ya? Causa infección crónica y localizada, tanto en la vulva como en la cara interna de los músculos. Son lesiones papulosas, rosadas, con ubicación central.
El tratamiento, al igual que el PBH, es crioterapia y curetaje, son unas pequeñas incisiones, cauterización en frío, o cauterización o ablación láser también puede ser. ¿Ya? Muy bien. Bueno, esto sería parte del tema que se trata el día de hoy, la verdad que es bien amplio. ¿Alguna pregunta o duda que tengan para poder aclararlas? ¿Todo claro? Muy bien. Bueno, al momento del examen les dejo este pequeño cuadro de resumen de las tres principales patologías en cuanto a las infecciones de transmisión sexual, las infecciones del tracto genital inferior, como es la cándida, la tricomonia y la gardnela. Este cuadro está resumiendo prácticamente todo lo que nosotros vamos a ver. Bien. Eh, por ejemplo, en la cándida, que es digamos, la cándida, es la más sintomática, la tricomoniasis es la más severa y la gardnela es la más frecuente. Factores de riesgo están los que están mencionados ahí, esta gestación, diabetes, VIH, antibioterapias, la ITS, que es la tricomona, la gardnela, que es la gestación y el uso de DIU. Los síntomas o el síntoma más característico de cada una de ellas. No es que las otras no la puedan presentar, lo que más resalta en la cándida es el prurito, en la tricomonia es la leucorrea y en la gardnela son asintomáticos, ¿no? El flujo en la cándida es grumoso, blanco grumoso, en la tricomonia puede ser verde amarillo, pero es espumoso como una cerveza, y en la gardnela es un gris amarillo homogéneo y con mal olor a pescado. ¿Ya? Al examen físico en la cándida podemos encontrar un eritema principalmente, en la tricomonia es una colpitis en fresa, por eso se usa colposcopía, y en la gardnela encontramos que es un normal, ¿no? El examen físico, solamente por el flujo. El pH vaginal en la cándida es ácido, en la tricomonia y la gardnela es alcalino. A la microscopía podemos encontrar en la cándida hifas, en la tricomona, tricomonas, y en la gardnela células clave hasta un 20%. Diagnóstico para determinar cada una y cultivo de saborear, que no lo utilizamos la verdad, pero se debería, pues es un poco caro. La tricomona es examen en fresco, una lámina con suero fisiológico, un microscopio, y la gardnela es con el permanganato de potasio, que al 10%, para ver el famoso olor a pescado. El tratamiento ya se los he explicado en la clase teórica para el momento del examen. Muy bien, eso sería todo por el momento. Siempre cuando tengan pacientes, hagan las buenas prácticas en una higiene íntima 1 a 2 veces al día, productos de higiene sin jabón de preferencia. Podemos usar el uso de probióticos, que es la dieta, y probióticos de ser necesario para un cuadro. Las malas prácticas es más de 2 veces de higiene íntima al día, usar jabones desodorantes, soluciones antisépticas, protección como toallas higiénicas, o las famosas duchas vaginales. Muy bien, eso sería todo en cuanto al tema. Gracias por la atención. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Hay una pregunta que dice. Ok, gracias chicos, cuídense.